Bien, seguimos con nuestro algoritmo de escribir subrayado, en donde estamos tratando de aprender el concepto de funciones y cómo utilizarlos. Habíamos quedado en que habíamos logrado escribir una función llamada subraya, en donde se le pasa como parámetro o argumento un texto, ¿sí? Para calcular la longitud e imprimir la cantidad de guiones, que es con lo que estamos subrayando, la cantidad de guiones necesarios para subrayar el contenido de esa variable. La idea era mejorarlo, ¿sí? Pues tenemos dos instrucciones para hacerlo. Estamos utilizando dos instrucciones, una que es escribir el contenido de la variable propiamente dicha y otra que es una variable y otra que es una función subrayar para la longitud de esa variable. Lo que se me ocurre a mí es, en lugar de utilizar esta instrucción escribir, poder utilizar una función que sea escribir subrayado. Escribir subrayado, ¿sí? Que yo pueda poner, por ejemplo, lo voy a poner así, pueda poner una instrucción que sea escribir subrayado, ¿sí? Y acá es el texto, ¿sí? Esta función reemplazaría a estas dos líneas, o sea, a esta instrucción y a esta otra instrucción que es una función. Entonces, ¿cómo definir, ¿sí? Una función que sea escribir subrayado? Bien, como definimos subrayar, lo mismo. Recuerden, las funciones, en este caso nosotros las estamos haciendo por debajo del programa principal, main o driver, como lo habíamos visto en una clase anterior. Esta función la dejo, subraya, pues me puede servir. Voy aquí a definir una nueva función. Nuevamente, ¿cómo se definía? Con la palabra reservada función, fin de función y el nombre de una función. Voy a utilizar el mismo nombre que escribí aquí como ejemplo, ¿sí? Y lo voy a poner aquí. Entonces la función se va a llamar escribir subrayado y va a recibir como parámetro un texto. Se puede llamar igual que el parámetro o argumento que recibe la función subraya, sí. Pues nuevamente, esta variable es válida dentro de este contexto, el contexto de esta función. Y esta variable es válida dentro de este contexto de esta función. ¿Sí? Vale. Dicho esto, lo que tengo que hacer es escribir el texto en pantalla. Escribir el texto. Y por otro lado, ¿sí? Repetimos esta línea de código. Repetimos en el sentido de, es una nueva función, esta función tiene esto. Podría ser así. Longitud del texto hasta L. Entonces, esta es una nueva función que se llama escribir subrayado, que recibe como argumento o como parámetro un texto. Escribe el texto por pantalla, ¿sí? Y lo subraya con guiones, tantos guiones como la longitud del texto que imprimió por pantalla. Bien, ¿cómo probamos esto? Bien, primero tenemos que llamar a otra función y esta línea ya no sería válida. No voy a escribir el texto aquí, sino lo va a hacer la función. Lo voy a dejar así para que se vea, ¿sí? Recuerden que las líneas que comienzan con las barras inclinadas son comentarios. Voy a utilizar la función escribir subrayado, al cual le paso como argumento fruta 1.
a sacar todo esto porque nos vamos a confundir y no es mi intención. Escribir subrayado fruta 1 y ahora lo que tendría que hacer es escribir subrayado fruta 2 y escribir subrayado fruta 3. Bien, vamos a ver con esto si funciona. ¿Sí? Recuerden, este es el algoritmo principal. Fíjense cómo hemos reducido la cantidad de líneas de código en el algoritmo principal. ¿Sí? Ustedes podrán decir, sí, igual te la redujiste allí, pero las escribiste aquí. Sí, totalmente. En algún lado hay que escribirlas las líneas de código. Sí, hay líneas que pueden no escribirse, pero hay otras que son indispensables. Lo que estamos diciendo es que si yo necesitaría, lo que veíamos hoy, si necesitaba escribir subrayado sin hacer funciones, ¿sí? O estos subprogramas o procedimientos, dentro del código principal voy a tener esa cantidad de líneas, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho un cálculo que por cada una de estas, por esta línea hay 5 o 6 líneas escritas. Entonces, si es así, vamos a verificar cuántas, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Significa que para escribir subrayado 3 veces, 3 por 5, 15. Acá en lugar de 3 líneas tendría que haber 15 líneas. ¿Sí? O sea, la reducción del código y el entendimiento, ¿sí? La lectura del código se hace sumamente práctica de esta forma. Vamos a la ejecución. Escriba el nombre de la fruta, manzana, mandarina y kiwi. Presionamos una tecla para continuar, ¿sí? Y acá nos encontramos con el mismo problema que tuvimos hoy, ¿sí? A manzana lo subraya, pero como está siempre escribir sin saltar, escribe sin saltar después de este guión a mandarina, ¿sí? Después sin saltar a kiwi. Por lo tanto, sería importante que terminara, no lo voy a incluir aquí abajo, un escribir, no voy a escribir aquí esta línea, acá no, pues la tendría que repetir 3 veces, ¿sí? Voy a tratar de ver si lo puedo hacer aquí. Una vez que la función termina de escribir los guiones, que imprime una línea blanca, una línea sin nada. Ejecutar. Manzana, banana, pera. Bien, manzana con el subrayado de manzana, que es el distinto al de banana, que es el distinto al de pera, cada uno en forma correcta, logrado a partir de la función escribir subrayado, que recibe como argumento un texto, imprime el texto por pantalla y lo subraya con guiones medio, una cantidad de veces equivalente a la longitud del texto. La longitud del texto la calculamos con la función longitud, la almacenamos en L y esa longitud la utilizamos en el ciclo para escribir la cantidad de guiones necesarios. Al final hacemos un escribir vacío para que no quede una al lado de la otra, sino una debajo de la otra la escritura, como hemos observado en el error. Fíjense que esta función ahora no la estamos usando, pero no importa, la puedo usar. Si en otro momento me interesa usarla en forma separada,
como lo hemos visto en el video anterior, ¿sí? Aunque ahora cuando compile los videos van a quedar todos juntos, creo que lo voy a hacer así. Con esto le quiero decir que acá creamos una función llamada escribir subrayado que reemplaza la función escribir para cuando quiero escribir subrayado. Fíjense, yo puedo decir también escribir, no aquí, para que tenga más sentido, ¿sí? Acá arriba. Por ejemplo, quiero que se escriba subrayado, ¿sí? Estos mensajes que muestro por pantalla, ¿sí? Entonces voy a cambiar esto a escribir sin saltar por escribir subrayado. Escribir subrayado. Esto. Y voy a hacer lo mismo aquí. Escribir subrayado, esto. Y ahora analizamos lo que estoy haciendo, ¿verdad? Saco escribir sin saltar para mostrar esas leyendas y muestro y utilizo escribir subrayado. ¿Sí? Escribir subrayado es una función. Esa función, como la habíamos definido aquí abajo, ¿sí? Recibe un texto. La variable que usé es texto, puede ser cualquier cosa, pero va a recibir un texto pues de esa forma es tratado. Bien, por lo tanto le puedo mandar una variable que sea de tipo texto, carácter, o una cadena de caracteres, como lo estoy haciendo acá. Veamos el resultado. ¿Se observa? Acá parece que hubiera un guión de más, pero no hay un guión de más, ¿sí? No hay un guión de más, pues ahora al utilizar escribir subrayado, ¿sí? No está haciendo el escribir sin saltar que me deja escribir al lado, pues debo rediseñar esta función. La debo rediseñar si yo quiero que eso pase. En este caso, como no me interesa, lo que puedo hacer es sacar este espacio de aquí, este espacio de aquí, este espacio de aquí, ejecutar y cada título va a tener un subrayado. Manzana, mandarina y kiwi, pera. Presiono una tecla. Manzana, mandarina, kiwi. Y acá, para que separe lo que ingresé de lo que se muestra, puedo utilizar un borrar pantalla. Y eso está en este lugar. Esperar tecla. Y una vez que se presione la tecla, borrar pantalla. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Manzana. Pera. Mandarina. Terminó, se borra, imprime.